Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Standing on the Rock. Espero que te guste y que este programa sea de bendición para tu vida. Comencemos. Hey, ¿qué tal a todos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa de Standing on the Rock. Una vez más aquí un nuevo episodio en español y hoy tenemos un tema muy especial. Pero antes quería presentar a un invitado especial que tenemos directamente desde Colombia, que hoy nos acompaña, que es nuestro hermano David Luis Molano. Hermano David, ¿cómo estás en este día? Dios le bendiga grandemente, hermano Ryan. Un saludo muy especial para usted, para la hermana Madeline, para su familia allí en Dinamarca. Muy contento, feliz y sintiéndome muy privilegiado de parte del Señor por poderles acompañar en este precioso podcast Standing on the Rock. Así que un saludo muy especial para ustedes y gracias por la consideración. Amén, gracias hermano. Y bueno, también, claro, a nuestro lado también está pues nuestra hermana Madeleine. Hermana Madeleine, ¿cómo estás en este día? Amén. Muy bien, gracias a Dios, pues muy contentos, amén, de poder tener otro episodio con todos ustedes y pues poder compartir con nuestro hermano y pues este tema tan interesante que tenemos para hoy. Amén. Y bueno, nos gozamos, hermanos desde Colombia, como habíamos dicho. Estamos muy contentos de que de otra parte del mundo nos puedan acompañar. La semana pasada tuvimos un episodio en inglés que fue de un hermano que está en Australia. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos a Dios por esta bendición que podemos llegar a personas de diferentes naciones con este mensaje. Y bueno, hermana Madeleine, ¿cuál es el tema de hoy? Pues sí, hoy habíamos preparado para este tema que se titula La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sí, pues es un tema pues muy lindo, primeramente porque como cristianos pues el Espíritu Santo tiene que tener un lugar especial en nuestras vidas, pero vamos a entender un poco hoy por qué es tan importante en nuestras Claro, vidas. ¿por qué lo necesitamos, no? Mm. Hermano, hermano David, no sé si usted nos podría explicar primero qué es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin duda es un tema maravilloso. A mí me encanta y me apasiona, si puedo utilizar Ujú. esta expresión, hablar sobre el Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Mm. Santo, porque Amén. debemos partir desde ahí, ¿verdad? El Mm. Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él no es un poder, él no es una influencia, él no es un líquido o es un gas que viene al ser humano para generar cierta influencia en él. No, él es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es completamente Dios. Él es distinto a Dios Padre. Es distinto a Dios Hijo. Él es Dios. Amén. Y en momentos también es inapropiado que nos refiramos en momentos al Espíritu Santo como ese espíritu o como eso, como si Él no fuera una persona, como si fuera un objeto o algo impersonal. Pero no, Él no es una fuerza, sino más bien es una persona que actúa en la vida de cada hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios debe estar seguro que en él mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede ser afligido, puede ser resistido, puede ser contristado, y esas son facultades que le pertenecen a una persona. Así que yo creo que podemos partir de ese hecho. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y es Dios mismo. Amén. Entonces, bueno, una pregunta, ¿no? Eh, hemos escuchado, ¿no? Que uno ha podido ver, ¿no? Fotos así como que de Jesús y tal, ¿no? Como a veces salen, ¿no? Dibujitos para niños y tal, ¿no? Que en el trono está sentado, pues, Dios, ¿no? Pero no se le ve el rostro y tal. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar cómo es el Espíritu Santo? Porque algunos pueden pensar que, bueno, en la palabra de Dios, pues, dice que bajó como una paloma, pero Hay muchos que lo pintan así sí, también, como ¿no? O una sea, que lo paloma, ¿no? dibujan como una paloma, por ejemplo. Pues sí, pero entonces, ¿cómo pues nos lo podemos imaginar? Eh, Bueno, como seres humanos siempre hacemos un esfuerzo por imaginarnos o personificar a Dios, ¿verdad? Porque
es como una necesidad para el ser humano creer que es alguien visible y que tenemos que verle. Pero no es tan así con el Dios en quien nosotros creemos, que incluso en el Antiguo Testamento se refiere como el Dios invisible, a ese Amén. Dios que nosotros creemos por fe. Y precisamente el Espíritu Santo es eso, un espíritu. Y no solamente un espíritu, es el Espíritu Santo, que Amén. nosotros no podemos verle físicamente o como quisiéramos imaginarlo. Lo que el Espíritu Santo hizo en aquel momento cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, ahí se manifestó la Trinidad. Y qué bueno es poder recalcarlo, porque ahí vemos la Trinidad en pleno, una reunión extraordinaria de la Trinidad en aquel momento cuando Jesús era bautizado. El Espíritu Santo descendió como paloma, tomó forma de paloma. No quiere decir que esa sea su forma, Claro. Claro. que el Espíritu Santo sea una paloma. Ahora, como creyentes utilizamos esta representación bíblica que el Espíritu Santo tomó en ese momento particular la forma de una paloma para representar cómo descendía en ese momento sobre el Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes utilizamos en momentos la paloma para, eh, no sé, yo como diseñador gráfico utilizo en momentos esa representación para algún diseño en el que me esté refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, vuelvo a decirlo, como seres humanos queremos, intentamos eh, lograr ver, o querer más bien, ver la manifestación física de Dios. Así que aunque el Espíritu Santo tomó esa representación de una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma, es un espíritu y es invisible ante nuestros ojos humanos, porque Dios es espíritu y por eso nosotros le aceptamos en fe. Ahora, ¿cuál sería la representación física de Dios? Pues nada más ni menos que su mismo Hijo, Jesucristo, que se hizo hombre para venir a este mundo, darse por nosotros a raíz de nuestra maldad, de nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo se dio, se entregó, murió en la cruz del Calvario, nos redimió. Así que si hay una representación física de Dios, pues es Jesucristo. Pero ahora que nos compete hablar del Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo no tiene una representación física. Es precisamente eso, Espíritu Santo. Amén. Así es, ¿no? Porque, bueno, creo que uno puede confundir, ¿no? El símbolo creo que es, ¿no? La paloma, que es un símbolo, ¿no? No es la forma tal que es el Espíritu Santo, sino que solo es un símbolo a la que nosotros, pues, al ver, por ejemplo, ¿no? Hacer una imagen y tal, pues lo vemos y es, bueno, esto representa, pero no es el Espíritu Santo. Pues sí. Así es. Muy bueno. Creo que ahora tenemos un poco claro quizás para que era más que todo para los que no conocían más, ¿no? Quién era el Espíritu Santo. Como dije, hay muchos que no, que solo lo ven como una paloma, ¿entiendes? Pero que hay muchas personas que lo ven así, es verdad. Cuando a Claro, veces he preguntado a compañeros y me dicen, que es una paloma. Bueno, no es así exactamente, pero sí, me gustó mucho la forma en que lo explicó, hermano. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Y claro, tenemos que saber como cristianos por qué es tan necesario tener al Espíritu Santo, ¿no? En nosotros. ¿Cuál es amén. la Ahora, obra del Espíritu Santo en nosotros? amén, amén. Gloria al Señor. Y va a ser también una acotación en relación a esa pregunta que es muy interesante de la hermana Madeleine, porque sí, muchas personas se lo preguntan y también nos estamos dirigiendo pues a un público que no solamente es cristiano. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también encontramos que habían diversas formas de representar al Espíritu Santo, o en las cuales hoy nosotros entendemos que eran cierta representación del Espíritu Santo, como el aceite que era derramado para ungir a alguna persona, una representación del Espíritu Santo. El fuego también es otra de esas representaciones. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de aquel lugar en el que estaban reunidos 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cómo descendió el Espíritu? Descendió como ese fuego y lenguas empezaron a manifestarse. Entonces podemos ver diversas representaciones del Espíritu Santo, pero no quiere decir que debamos encajarlo en que no, el Espíritu Santo es así y así lo creo y así tiene que ser. No, sino que es precisamente un espíritu. Así que bueno, me parece también interesante poder dar esta acotación para tener más claridad en ello. Amén. Amén. Pues sí, bueno, como Brian está siguiendo, ¿no? Ahora pues sabemos que
quién es el Espíritu Santo, pues no es nada que podamos ver, nadie que podamos ver, sino algo que está dentro de nosotros y vive, mora, como nosotros como cristianos, mora dentro de nosotros, y es Dios. Pero creo que también es importante para entender la importancia del Espíritu Santo, cuáles son las labores del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque no creo que solo es una, sino hay varias cosas que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros y nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas, ¿no?, que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros? Amén. Bueno, como bien lo ha dicho también nuestra hermana Madeleine, son muchas las cosas. La labor del Espíritu Santo es múltiple, se mueve de muchas formas, en muchas áreas y efectúa muchas cosas en nosotros, trayendo una influencia, por supuesto, siempre positiva y que nos direcciona a Cristo, que nos direcciona a Dios. Y podemos hablar de varias de ellas. Podemos hablar de una de las más importantes, que es que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado. O sea, hermano Brian, hermana Madeleine, nosotros no podríamos estar aquí hablando sobre estas verdades de la palabra del Señor, hablando del Espíritu Santo, realizando este podcast para bendición de otras personas sin el Espíritu Santo. No Amén. podríamos creer en esto más bien sin el Espíritu Santo. No podríamos nosotros hoy estar aquí caminando en Dios, considerarnos seguidores de Cristo, considerar o sentir que el Señor realmente nos ha salvado sin el Espíritu Santo. Amén. Es Él el que nos convence a nosotros de pecado, o sea, el que nos lleva más bien a entender que no somos buenos, que no somos perfectos, que hemos fallado y que le necesitamos a Él. Como lo dice el libro de Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de Amén. pecado, de justicia y de juicio. Yo recuerdo en la universidad una experiencia que me encanta contar en momentos, brevemente la voy a contar, sobre una profesora. Ella me daba cátedra y estábamos en un auditorio con muchos estudiantes. Todos sabían que yo era cristiano. Ella se acercó y al estilo de la película Misión Imposible, bajo un comentario muy particular, ella me dijo: David, tu misión, si deseas aceptarla, es salvar mi alma. Bueno, se estaban burlando. Todos se rieron porque, claro, le había dicho eso al cristiano, al joven cristiano de la universidad. Cuando terminó la clase, yo me tomé muy en serio ese reto y me acerqué a ella y le pregunté: Erika, ¿tú te consideras una buena persona? Ella me dijo: sí, me considero una buena persona, no le hago mal a nadie, trabajo por obtener mis cosas, creo que soy una buena hija. Y a través de ese considerarme bueno, empiezo yo a hablarle a ella, a mostrarle la ley de Dios, la palabra del Señor y los mandamientos de Dios. Y cómo uno por uno ella los iba quebrantando. Ella los iba quebrantando a medida que yo le iba conversando. Entonces, a través del Espíritu Santo, ella empieza a comprender: es cierto, yo no soy buena. No hay nada bueno en mí. Yo he pecado. Yo he fallado. Yo no soy tan buena como creía. Cuando yo le pregunto a ella: si hoy murieras, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Nunca esperé la reacción de esa profesora, muchachos. Ella empieza a temblar, empieza a llorar y me dice: David, iría al infierno. Y yo le dije: ¿y eso te preocupa? ¿Te preocupa morir hoy e irte al infierno por toda la eternidad, donde ya será muy tarde? Y ella empieza a llorar y temblando lloraba y me decía: sí, David, me preocupa, porque yo conozco a Dios desde que era una niña. Yo crecí en un hogar cristiano, yo me alejé y me preocupa morir sin Dios. Y entonces en ese momento empiezo a manifestarle, a mostrarle el plan de salvación. Ya le manifesté que tenía un problema, una enfermedad. Ese es nuestro propósito como médicos espirituales. Manifestarle a la persona que tiene una enfermedad, que es el pecado, y luego decirle cuál es la solución, cuál es la terapia, cuál es la medicina. Esa medicina es Cristo. Se lo mostré a ella. Al siguiente fin de semana fue a la iglesia y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Lo que quiero decir con esto es: no hubiera sucedido esto en ella sin que el Espíritu Santo lo hubiera hecho.
Yo hubiera podido decirle muchas cosas por mucho tiempo, pero es el Espíritu Santo el que realmente nos convence de pecado. Entonces, una de esas labores y una de las más Amén. extraordinarias, milagrosas e importantes es esta. Él convence al mundo de pecado. Amén. Así es. Bueno, bonita experiencia, ¿no? Creo que, bueno, es verdad, ¿no? Que muchas veces, pues, uno sí le pregunta a una persona, ¿no? ¿Tú crees que tú eres una buena persona y tal? Muchos van a decir que sí, que sí, que sí, pero de ahí, pues, al fin y al cabo, como dicen, ¿no? Viendo o mirándose interiormente y comparándose con las leyes y tal, ¿no? De Dios, los mandamientos y tal, pues se dan cuenta. Cada uno se da cuenta. Tal vez yo he escuchado a algunos que no lo quieren admitir, que dicen, sí, sí, pero es que, bueno, yo sí, yo tal vez miento, tal vez hago esto, pero no es malo, no es malo. Pero realmente uno sabe que en sus corazones han recibido esa palabra y están con ese pensamiento, ¿no? Y una bonita manera, amén, de evangelizar, ¿no? A mí, claro, me tocó me tocó cuando usted me dijo, ¿no? Cuando, como, yo creo que a todos nos ha pasado en el día que nosotros nos dimos cuenta de que, bueno, éramos pecadores y que necesitábamos a Dios, bueno, el día de nuestra conversión, creo que tuvo un efecto igual en nosotros, ¿no? Amén. Que uno era ciego, ¿no? Pues Dios quitó esa venda de nosotros. Y eso fue pues a través de, el Espíritu Santo, que a través de siervos, a través de hermanos, a través de la palabra, a través de varias formas, ¿no? En varios modos que trabaja, nos ha podido abrir, ¿no? Con estos ojos espirituales, ¿no? Y darnos cuenta, o sea, como ahora en este caso con tu maestra. Bueno, por mi parte fue así, ¿no? Y bueno, siempre cuando uno tiene esas experiencias bonitas, ¿no? Son de Dios y, ¿no? Que bueno, a veces es muy bonito cómo trabaja Dios en uno, ¿no? Claro, como es, uno ignoraba antes esas preguntas que uno recibía, no, ay, es que va a ser pecador, que voy a necesitar de Dios. Pero uno cuando se da cuenta de verdad, llega el momento que Dios tiene para cada uno, ¿no? Es una Así bonita es. experiencia. Amén. Y pues bueno, también, ¿no? Dice la palabra que Jesús dijo, ¿no? A sus discípulos que iba a enviar al Consolador. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces, un consolador, pero ¿de qué nos va a consolar el Espíritu Santo? Se podría hablar un poco de eso. ¿A quién, perdón, no le escuché la última parte de la pregunta, hermana Madeleine? Digo que no, que en la palabra de Dios pues dice, ¿no? Que Jesús dijo que iba, a sus discípulos le dijo que iba a enviarles el Consolador, ¿no? Amén. Y se refirió al Espíritu Santo, pero ¿de qué nos iba a consolar? Porque, bueno, Jesús se iba a morir, ¿no? Pero ¿por qué les iba a mandar a un consolador? ¿Y por qué dijo consolador específicamente? Bueno, ahí hay un contexto muy interesante y muy particular. Y es que los discípulos no esperaban que Jesucristo fuera a morir. Ellos creían que el Mesías en quien ellos habían creído y sabían que era Jesucristo, él iba a ser un libertador militar tal vez para el pueblo de Israel. Cuando ellos empezaron a entender que no era así, empezaron a confundirse un poco los discípulos, porque ustedes saben que a lo largo de la historia de Israel, cada uno de los líderes que Dios levantaba, como Gedeón, eran líderes militares, eran líderes que si bien su formación era militar, pero Dios los utilizaba a través de las fuerzas militares de Israel para libertar al pueblo y pelear contra otras naciones que los oprimían. Eso creían ellos. Roma nos oprime, bueno, sucederá como en años anteriores, Dios levantará este Mesías, este líder, y este líder destruirá y asesinará a todos los romanos. Pero no fue así. Jesucristo vino más bien a realizar una obra distinta, porque su reino no es de este mundo. Él venía a traer el reino de Dios, que el reino de Dios también tiene un contexto particular. Muchas veces creemos que cuando nos referimos al reino de Dios en las Escrituras o en el Nuevo Testamento, nos referimos al cielo. Pero Jesucristo expresó en su oración, venga tu reino. El reino de Dios es la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Y es lo que vino a implantar Jesucristo, el reino de Dios. Pero luego de su corto ministerio, Jesucristo muere y empieza a preparar a sus discípulos. Empieza a decirles de formas sutiles, voy a morir,
me voy a ir. Eso generaba preocupación en ellos. Nuestro líder, el Mesías, se va a ir. ¿Cómo nos va a abandonar? Pero el Señor se encargó de forma tan hermosa, tan responsable con sus amigos y con sus discípulos en decirles, pero tranquilos, no los dejaré solos. Vendrá el Consolador. Yo rogaré al Padre. Otra vez la Trinidad aquí presente. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro. No les enviará al mismo, porque ustedes saben que está la unicidad, la doctrina de la unicidad, que consideramos una doctrina de error, que considera que Jesucristo solamente Él es Dios y que no existe la Trinidad, que Él es Espíritu Santo y que Él también hace el rol de Padre. Pero no, aquí dice, les enviaré a otro. Él les enviará, les dará otro consolador para que esté con ustedes hasta el fin, para que esté con ustedes para siempre. Así que el Señor les quería dar ese consuelo de que vendría el Consolador, el Espíritu Santo, porque iba a ser necesario para que ellos resistieran todo lo que se venía. Jesucristo se iba, pero les dejaba en medio de una horda de leones terribles que intentarían matarlos, que los matarían posteriormente, los asesinarían a muchos de ellos, a la mayoría de los apóstoles y próximos seguidores de Jesucristo también. Entonces el Espíritu Santo tenía una función, un rol fundamental, fortaleciéndoles, llenándoles de su presencia. Lo que ocurrió en el día de Pentecostés, sin ese sello de poder, sin esa investidura de poder a través del bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, los apóstoles no hubieran podido desarrollar el trabajo, no hubieran podido resistir lo difícil que sería llevar adelante la obra. De hecho, el apóstol Pablo, Jesucristo dice, yo le mostraré cuando lo llamó, le dijo a Ananías el Señor Jesucristo, tranquilo Ananías, yo le mostraré a él cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y dice que Ananías oró por Pablo y recibió al Espíritu Santo, porque era necesario antes de que comenzara a desarrollar su obra y sobre todo las persecuciones y las aflicciones. Así que para eso era necesario para ellos. Y hoy también, hermano Brian y hermana Madeleine, seguimos necesitando a ese consolador para enfrentar cada una de nuestras luchas. Amén. Así es. Bien. Bueno, hermano, bueno, ahora quizá viene otra pregunta que bueno, sería obvio, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer para llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Porque claro, lo necesitamos y es verdad, nos va a guiar, pero ¿cómo podemos acercarnos al Espíritu Santo? Yo sí me Bueno, formulando, ¿no? sí, amén, amén. Esta pregunta también es muy interesante. Hace poco compartí un mensaje acerca de esa llenura del Espíritu Santo, titulado Dominados por el Espíritu Santo, porque nosotros hemos malinterpretado lo que significa la llenura del Espíritu Santo, y es una crítica que hago para mi generación. Y es que creemos que llenura del Espíritu Santo es simplemente hablar en otras lenguas, o danzar o sentir cierta euforia espiritual, ¿verdad? Sentir esos corrientazos en momentos. Pero ¿sabían que la llenura del Espíritu Santo es mucho más profunda que eso? La palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando le dice a los efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra que él utiliza para ser llenos, esa palabra viene del griego en el que se escribió el Antiguo Testamento, del griego pleros. Y ese griego pleros significa ser influenciado por, ser controlado o ser dominado por una fuerza superior. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, no se dejen dominar por el vino, porque cuando alguien se embriaga con el vino, es dominado por la influencia del vino. Cuando le preguntan a una persona si de pronto le han preguntado a alguna persona que se ha embriagado terriblemente, si recuerda lo que hizo la noche anterior, esa persona va a decir, no tengo la menor idea de lo que hice, no recuerdo nada, porque ya no estaba a control de sí mismo, sino que había otra fuerza que lo estaba dominando. Pablo les dice, no permitan que ni el vino ni nada de eso los domine. Antes bien sean dominados por el Espíritu Santo, sean influenciados, sean controlados. Entonces, si yo aplico la llenura del Espíritu Santo a mi vida, no es solo hablar en lenguas, no es solo tener cierto euforia espiritual al final de un culto.
No, 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 no. No es sentir ciertas sensaciones cuando estoy cantando, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. No es solo eso, amados hermanos. Es mucho más profundo. Amén. Es Amén. que el Espíritu Santo tome el control de tu mente, de tus pensamientos, de lo que hablas, de tu conducta, de tu carácter, de tu temperamento, de tu comportamiento para con los otros, de tu amor hacia los demás. Es algo integral. Cuando el Espíritu Santo te llena, se nota, porque tú brillas, irradias a quien mora en ti, que es el Espíritu Santo. Todos Amén. los creyentes genuinos tienen al Espíritu Santo. Él mora en nosotros, pero no todos están siendo llenos del Espíritu Santo como deberían serlo. Así que, ¿cómo poder ser llenos? Hermano Brian, de la única manera posible, a través de la oración. No hay otra Ujú. forma. No hay, no hay un, ¿cómo le llaman? No hay un atajo. Nuestra generación quiere todo flash, Rápido. Exacto. Rápido. instantáneo. Señor, yo quiero ser lleno al finalizar un culto, quiero pasar a la administración y que oren por mí y ser lleno, pero no. La llenura del Espíritu Santo, si bien se puede dar en un momento particular, Mm. pero empieza a ser progresiva, no es algo que solamente sucede en un momento, sino que el Espíritu Santo empieza a tomar control de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, transformándonos diaria y continuamente. Amén. Amén. Pues, bueno, usted estaba hablando, ¿no? De que nos transforma, ¿no? De que nos cambia el Espíritu Santo y de qué manera, porque, bueno, entró un poco en eso, pero no tanto. Entonces, ¿de qué manera, pues, nos cambia el Espíritu Santo a nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro día a día, nuestro hablar y tal? ¿Cómo nos cambia? Bueno, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de Pentecostés, les dijo el Espíritu Santo que mora en ustedes. Antes de Pentecostés que fueron sellados con el Espíritu Santo, pero ya por haber creído en Él, el Espíritu Santo moraba en ellos. De lo contrario, ellos no podían convencerse por sí mismos, como lo decíamos al principio, de que Jesucristo era Dios, era el Cristo. Así que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Y una vez dentro del creyente, la función del Espíritu Santo es empezar a tomar control y dominio. Pero eso Mm. tampoco vendrá de la noche a la mañana. Por ejemplo, en mi caso, nací en un hogar cristiano, me aparté terrible e intensamente. Cuando regresé al Señor, después de una noche particular, venía el Señor tratando conmigo. Una noche en particular tuve el encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó, me visitó a mi habitación siendo un pecador y me perdonó de todos mis pecados Amén. a través de mi quebrantamiento y de mi sincero arrepentimiento. Y cuando salí de la habitación ya no era el mismo. Se los digo con seguridad, no era el mismo, era distinto. Busqué a mi madre, la abracé, le pedí perdón por todo el daño que le había causado. Al otro día llegué y mis amigos no me reconocían porque había algo distinto en mí. Pero no quiere decir que entonces había dejado completamente todas aquellas cosas a las cuales estaba muy arraigado. Fue un proceso. El proceso de Mm. restauración, quienes lo saben, es un proceso difícil, es un proceso duro. Y a mí me costó dejar muchas cosas. Me costó cambiar mi carácter, mi temperamento violento, rebelde, agresivo, que estallaba y explotaba con facilidad, que no podía soportar que alguien intentara humillarme o pasar por encima mío porque entonces se las vería conmigo. No, fue difícil. Pero allí el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de su palabra, empieza a santificar al creyente, empieza a perfeccionarlo. Es la palabra la que empieza a limpiarnos, a santificarnos. Amén. Es la oración la que empieza gloria al Señor, a ser eficaz cada una de esas cosas en nuestras vidas. Y cuando oramos y pasamos tiempo con Dios, pues nos parecemos más a Dios. Es como si la hermana Madeleine tuviera una mejor amiga y comparten tanto tiempo juntas y están tanto tiempo juntas que empiezan a compartir cosas una de la otra y sin darse cuenta empiezan a aparecerse en expresiones, empiezan a aparecerse en muchas cosas porque pasan tiempo juntas, se entienden muy bien. De la misma manera es con Dios. Cuando pasas tiempo Amén. con Dios, empiezas a reflejar a Dios, te empiezas a parecer a Dios. Lo que ocurrió con los discípulos, andaban con Jesús y se parecían a Jesús. Tanto así que cuando Pedro lo negó 3 veces, la tercera vez, la persona que lo estaba señalando dijo, hasta habla como los que andan con Jesús. Porque es que quienes andan con Jesús se diferencian. Así que la única Amén. forma de poder ver esa transformación en nuestras vidas
es estando tiempo con Dios. ¿Y cómo estás tiempo con Dios? A través de la oración y a Amén. través de la lectura de la palabra. Amén. Bien, bueno, es muy claro en verdad, ¿no? Como, y que a veces hay unos que, bueno, creo que a todos nos ha pasado donde hay momentos de que uno se desanima y eso puede estorbar bastante, ¿no, hermano? O sea, en mi caso he visto conocido varios jóvenes que han estado en un momento de buscar al Espíritu Santo y a veces se desesperan porque piensa exactamente que se va a manifestar de una forma, o sea, bueno, también se manifiesta en uno hablando en lenguas, pero no en todos así, en esa forma, ¿no? En el podcast pasado hablábamos con un hermano de Australia, el hermano José Andrés Barrera, no sé si lo conoce, pero también nos contaba lo mismo de que a veces el Espíritu Santo no se manifiesta de esa forma, sino que simplemente cuando nos guía, así, eh, ¿cómo se dice? Como dijo que, como si hubiera sido como un guía, ¿no? Como cuando usted pone un GPS o un navegador y nos guía y aunque estemos en un proceso, ya Dios va tratando de esa forma, pero a veces muchos piensan que necesitan una experiencia muy extravagante, ¿cómo se puede decir, Sí. no? Y eso puede desanimar a muchos, porque he visto a varios jóvenes que le ha pasado eso, e incluso a mí algunas veces que me he sentido en un momento difícil, ¿no? Amén. Sí, eso suele suceder. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Nosotros nos presionan a veces ciertas experiencias de otras personas y queremos vivir experiencias como las de otros y si no es de esa manera, entonces no queremos nada, como lo dice el meme. Si no es así, no quiero nada. Pero no es así con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando aquel hombre estaba en aquella cueva y empezó a sentir que el Señor se movía? Pero dijo que lo buscó en el torbellino, no estaba. Lo buscó en el temblor, en el terremoto y tampoco estaba. No estaba en ninguna de esas cosas en las cuales esperaba él que estuviera. Pero ¿en dónde estaba? En el silbo Sí. apacible. Amén. Y es que Dios no tiene moldes. Él se mueve como quiera. Él se mueve Amén. en la forma que Él quiere. Él se mueve en el momento que Él quiere, porque Él es soberano. Y nosotros simplemente debemos confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en su palabra y confiar en que Él está cerca de nosotros y Él ha de hacer con nosotros lo que desee en el momento que lo desee y de la forma que Él también lo desee. No es a nuestra manera, sino es a su manera. Así que yo entiendo que como jóvenes queremos experiencias, pero no hay mejor experiencia, queridos jóvenes, que conocer a Dios a través de la oración y mis momentos más cercanos con Dios y donde he comprobado de una forma tan especial su compañía en mi vida, su apoyo en mi vida y su consuelo en mi vida, no han sido en los momentos de euforia espiritual, como tal vez en otros casos puede ser, sino que ha sido en los momentos de aflicción, ha sido en mis peores momentos, cuando no tengo a nadie a mi alrededor, cuando ni siquiera mi familia sabe lo que estoy enfrentando, mis batallas, no saben lo que estoy pasando, pero hay alguien que está ahí y que en esos peores momentos siempre está cerca. Siempre he dicho, como solía decirlo Leonard Ravenhill, tú no puedes decir que el Espíritu Santo es todo lo que quieres hasta que Él no sea todo lo que tú tengas. Lo Amén. único. Amén. Amén. Pues sí, bueno, muy lindo, ¿no? Y bueno, me recordaba bueno, he escuchado varios casos de personas que han tenido pues esa experiencia, ¿no? En donde en un culto pues dice que sentían algo o, o algo, ¿no? En su vida, que pasaba esa euforia y tal, pero que después de ese momento empezaron a dudar si realmente era el Espíritu Santo o no, o eran ellos. Y, y he escuchado muchas personas, ¿no? Tener esta duda de que si realmente era el Espíritu Santo o no era. Y creo que es muy triste, ¿no? Porque eh, yo creo que uno cuando ha recibido el Espíritu Santo, uno lo sabe, y uno tiene esa convicción. Así Y es. creo que muchas veces el enemigo quiere poner esa duda en nuestras vidas,
de que no ha sido esto, tal vez ha sido tú misma o algo que tú como que lo has querido sentir y lo has sentido y pues nos quiere engañar de esa forma. Bueno, yo lo he experimentado que como que estas dudas han querido entrar en mi vida y me han dicho que no, que lo que tú sentiste no era, que no era, pero ahí pues uno también tiene que tener claro de que si yo estoy convencida de que era el Espíritu Santo, me agarro a eso y sigo adelante y sigo buscando de Dios, sigo buscando más, llenarnos más, porque creo que también muchas veces decimos, sí, yo fui, me llenó una vez y ya es suficiente. Y eso está mal porque no, tenemos que llenarnos más y más y más a que nuestra copa esté rebosando y siempre, que no tienes que estar vacía, sino siempre tiene que estar llenándose más y más de él, ¿no? Y pues, y eso, ¿no? Sí, bueno, eso. No hay muchos que se conforman con una sola experiencia también, ¿no? O sea, Sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Y bueno, lo que dice la hermana Madeline en relación a esa llenura, se discute mucho dentro del Evangelio en relación a eso. Si la llenura del Espíritu Santo ocurre solo una vez o puede ocurrir a lo largo de, de nuestra vida. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una vez, por supuesto. Es un sello de un momento. Y en momentos, por supuesto, ese bautismo del Espíritu Santo viene con llenura como lo narra la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo cuando descendió aquel día de Pentecostés. El bautismo es un sello, una investidura que ocurre en un momento particular, pero la llenura del Espíritu Santo, en base también a lo que hemos leído del apóstol Pablo, lo que le cité hace un momento, creo yo que la llenura del Espíritu Santo es algo que debe darse continuamente en nuestra vida, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, porque entonces yo digo, bueno, ya estoy lleno, así que me cruzo de brazos y continúo con mi vida como si nada, porque ya estoy lleno. Pero no es así, no sé ustedes, pero yo no estoy conforme con lo que soy. Yo no estoy conforme con lo que soy en este momento. Yo quiero más. Yo quiero más del Señor. Yo quiero ser más lleno. Y con más lleno no quiero decir que tener más poder y entonces ser reconocido por eso. No, no, no. Yo quiero ser más como Cristo, ser parecido a mi Señor. Y eso solo lo lograré a través de esa llenura del Espíritu Santo. Cuando Él toma dominio en mí, cuando ya las decisiones yo no las tomo a mi manera, sino que ahora el Espíritu Santo toma esas decisiones por mí. Cuando cada paso que doy lo hago guiado por el Espíritu Santo, dirigido, lo que pienso, mi conducta, todo empieza a ser gobernado, dominado por el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es un proceso que nos lleva toda la vida. Amén, así es. Em, y pues creo que eso, ¿no? Que muchos tienen esa idea equivocada, ¿no? De que es una vez y pues me quedo conforme así, ¿no? Que si no es algo que es un proceso, ¿no? Como dijo, es algo que tenemos que hacer continuamente buscando, buscando, buscando más porque no somos perfectos y siempre vamos a fallar en algo, en cosas pequeñas, en cosas más grandes, pero lo importante ahí es pues seguir adelante pues con Dios y buscar más de Él y que ya no sea pues que sea el Espíritu Santo, como dijo, ¿no? Dominando nuestras vidas, dirigiéndonos a nosotros y no nosotros dirigiendo a nosotros mismos, ¿no? Sí. Amén. 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 Bueno, y claro, ahora tener el Espíritu Santo también es, o sea, si uno lo tiene, también tiene que dar un fruto, ¿no? No sé qué pudiera decir sobre eso, hermano. Porque hay muchos que, claro, dicen, yo tengo el Espíritu Santo, pero solo porque quizás danzaron en un culto y luego en sus casas son diferentes. No, Sí, ¿qué podría decir eh, sobre eso, hermano? eso es cierto y es algo confrontante, hermano Brian. Y que como dicen, se tenía que decir y se dijo, así como usted lo ha mencionado. Y es verdad porque muchos se jactan de estar llenos, pero entonces en el púlpito son unos y cuando llegan a casa maldicen a su esposa, maldicen a sus hijos, son enojados, no soportan a su familia, viven amargados con su familia, criticando lo que otros hacen. Cuando Dios levanta otro instrumento, se enojan, lo critican, lo menosprecian. Eh, Ahí cuestionaría un poco esa llenura del Espíritu Santo,
Porque cuando el Espíritu Santo llena a una persona, yo siempre lo he dicho, debes estar seguro antes de querer ser lleno del Espíritu Santo. Mm, Porque el Espíritu Santo, una vez empieza a llenarte, Él no tolerará tus dudas. Quiero decir con esto, Él esperará que tú le obedezcas sin cuestionarle. El Espíritu Santo esperará que tú entregues tus sentimientos, tu carácter, todo lo que tú tienes, sin colocarte en medio y decirle, no, Espíritu Santo, esto no lo toques. No, el Espíritu Santo cuando empieza a llenarte lo hace de manera integral en todas las áreas de tu vida y tiene que dar fruto de ello, en el púlpito y fuera del púlpito, en la iglesia y fuera de la iglesia. Te convertirás en una antorcha viva en tu universidad y yo creo que les ha sucedido, hermana Madeleine, hermano Brian, que las personas les dicen, eres diferente, no solo tal vez por tu forma de vestir, eres diferente. Hay mm, algo en ti, no eres como las demás, no eres como los demás. Hay algo distinto y es eso lo que el Espíritu Santo hace. Empieza a mm, dar en nosotros un brillo, una gracia. ¿Por qué? Porque nuestra conducta empieza a ser distinta. Porque mm, nosotros, en lugar de responder mal por mal, respondemos bien por mal, bendición por maldición. mm, Cosas que para el ser humano natural son una locura. Es imposible. ¿Cómo no guardas rencor contra el que te ha hecho daño? ¿Cómo no maldices al que te maldice? ¿Cómo no respondes mal por mal al que te ha hecho mal? No, no es así con nosotros porque ya no vivimos nosotros. En amén. nosotros. Ahora vive el Espíritu Santo. Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Amén. ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en otra parte el apóstol Pablo dice, de ahora en adelante nadie me cause problemas. Literalmente así lo dice. De ahora en adelante nadie me cause problemas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas que demuestran que le pertenezco a Cristo. Amén. Amén. Entonces, debemos llevar esas marcas en nosotros. Aunque Pablo se refería a aquellas aflicciones terrenales a causa de seguir a Cristo, creo que en nosotros deben haber marcas distintivas que nos distingan de otras personas y eso solo sucederá pues a través de esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Sí, es importante dar un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Porque bueno, hay muchos, como antes decía, ¿no? Que justamente así podemos reconocer quiénes son verdaderamente cristianos o quién verdaderamente buscan de Dios, ¿no? Porque, bueno, así es como podemos distinguir, ¿no? A los personas que quizás no, porque a veces tenemos amigos, hermanos cristianos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Que quizás que no tienen estos, dicen ser llenos del Espíritu Santo, pero no tienen estos frutos, ¿no? Y claro, eso también puede afectarnos a nosotros, ¿no? Bueno, Sí, amén. igual así como se levantan, por ejemplo, falsos pastores o que digan cosas raras y se le nota rápido, se le nota, ¿no? Que nos dan Sí, estos frutos. No sé qué. sí, amén, es cierto. De hecho, el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Exactamente. Y son esos frutos la evidencia. Y uno de esos frutos más maravillosos, porque es que a veces queremos asociar esos frutos con los dones. Queremos asociar los frutos con ese poder del Espíritu para hacer muchas cosas extraordinarias, pero realmente no, tú no entrarás al reino de los cielos, o perdón, no entrarás al cielo por los dones del Espíritu, sino por los frutos. Y estos Amén. frutos están arraigados en nuestro carácter, en quienes somos: paz, paciencia, benignidad, o sea, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. ¿Se dan cuenta? Están arraigados en nuestra conducta. Por eso es que muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre hice milagros. Tenía don de sanidad, tal vez. En tu nombre sané enfermos, eché fuera demonios. ¿Y qué le responderá el Señor? No te conozco. Apártate de mí. Tremendo. Dios nos ayude. Sí, Pues sí, y bueno, usted dijo, ¿no? Bueno, habla un poco de los dones, ¿no? Y de los frutos. Bueno, mencionó los frutos, pero entonces, ¿qué son los dones? Porque, bueno, tal vez alguien que esté escuchando pues no sabe qué es. Sí. Entonces, pues nos podía aclarar eso.
Bueno, los dones del Espíritu Santo son precisamente eso, dones. Algo que no merecemos, algo por lo que no hemos pagado, es un regalo que el Espíritu Santo da a quien Él desea darlo. Y los dones del Espíritu Santo son otorgados a los hijos de Dios, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que han creído que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Aquellos que creen son otorgados estos dones, estos regalos inmerecidos. Y estos dones son dados y son suministrados a la iglesia, al pueblo de Dios, para realizar un trabajo eficaz en la evangelización del mundo. Estos Mm, dones están divididos en tres, donde encontramos distintos dones, los dones de ciencia, hay diversos dones de los cuales nosotros podríamos hablar en esta hora, dentro de los cuales también están las lenguas, el hablar en otras lenguas, pero también la interpretación de lenguas, don de sanidad, de milagros, el don de fe, don de ciencia, discernimiento de espíritus, don de sabiduría, palabra de ciencia. Y todo ello con el fin de que la obra evangelística se extienda efectivamente alrededor del mundo. A través de esas señales, de prodigios, muchas personas también llegarán al Señor, como ocurrió, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba en prisión y dice que en un momento se abrieron, el ángel del Señor quitó, gloria al nombre de Cristo, o después de un temblor, más bien mientras ellos alababan al Señor, sus cadenas se rompieron y se abrieron todas las celdas de las prisiones. Y entonces el guarda de seguridad, no estaba adentro de la prisión, dice que estaba en un lugar lejano a donde estaba Pablo y donde estaba su acompañante, que creo que era Silas. Sí. Y dice que tomó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar, porque si se le escapaban todos los presos, pues Roma igual lo iba a matar, lo iban a decapitar, lo iban a hacer pedacitos. Entonces él dijo, no, yo prefiero morir aquí con un poco de dignidad y morir, asesinarme yo mismo. Ujú. Y él no estaba cerca de Pablo. Pablo estaba como en la última celda, en la peor de todas, en la de máxima seguridad de aquella prisión. Y a través del don de ciencia, de discernimiento, el apóstol Pablo le dice, no te hagas nada porque aquí estamos todos. No te hagas daño. Tremendo. Tuvo ese don. ¿Y qué ocurrió cuando usó este don el apóstol Pablo? Aquel hombre le dijo, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo estoy diciendo parafraseado esta historia. Pero ven, se dan cuenta cómo un don es utilizado para beneficio de un alma acercándole a Cristo. Para eso son los dones que el Señor nos ha dado, don de sanidades, milagros, don de fe. Y cada uno de estos dones que han sido suministrados a la iglesia para llevar adelante esa labor de la evangelización mundial. Amén. Pues sí. Bueno, creo que podemos ir concluyendo, amén, que bueno, creo que hemos dado todos los temas en cuanto al Espíritu Bueno, Santo. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero sería sí, creo es verdad. en otro episodio. No sé, si usted también nos gustaría acompañarnos ahí, pues entonces seguiremos una parte 2 quizás. Santo. Claro que sí, yo estoy a entera disposición de ustedes. Y además que es un tema apasionante, como lo dije al principio, Muy bonito. un tema necesario para la iglesia, porque creo que a medida que hemos avanzado en este tema, nos hemos dado cuenta que hay cierta malinterpretación Sí. en muchas congregaciones de quién es el Espíritu Santo, de lo que es la llenura del Espíritu Santo, de cómo opera esta llenura. Mm, Entonces creo que es un tema necesario dentro de la iglesia. pues sí. Y bueno, también lo importante, ¿no? Que es en nuestras vidas, porque muchos pues piensan, ¿no? Eso de que nos llenamos una vez y eso es lo suficiente, pues no, es algo que tenemos que ir buscando más y más y más y pues eso, ¿no? Y bueno, ya para estar concluyendo este tema por hoy, pues si nos podría hacer una oración, amén, para esas personas que, bueno, tal vez tengan todavía dudas sobre esto o están buscando en su momento del Espíritu Santo, que tal vez son cristianos, tal vez no son cristianos, están buscando esa experiencia con Dios, amén. Sí, podría ser una oración, amén. Me dice también Claro que sí, que hermana quiere añadir Marlene. algo también antes Por de hacer la supuesto. oración también. Amén. Sí. Amén, claro que sí. Pues en el libro de Juan, o en la carta más bien, perdón, en el Evangelio de Juan,
El capítulo 16, el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué buen momento, finalizando este podcast, para que tú, querido amigo, querido oyente, que nos estás acompañando, puedas decirle, Espíritu Santo, tú eres ese Espíritu de verdad. Y tu palabra dice que tú me guiarías a toda verdad. Así que dirígeme en esta hora, revélame la verdad y hazme entender tu palabra para yo caminar de manera segura, confiada en pos de ti. Vamos a orar. Señor amado, gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermano Ryan, por la vida de nuestra hermana Madeleine, por este programa tan especial, este podcast que está llegando a muchas personas, que ha comenzado, Señor, hace un tiempo atrás, pero yo sé que tú seguirás añadiendo mucha bendición porque hay una hermosa motivación en el corazón de estos jóvenes. Señor del cielo, hoy quiero también agradecerte por las personas que nos han escuchado, por este oyente particular, Señor, a quien tú has hablado, quien está tocado por tu palabra y ha comprendido, Señor, las verdades que hemos manifestado, porque tu Espíritu Santo se las ha revelado en el lugar en el que está mientras ha escuchado este podcast. Yo te pido, Señor del cielo, yo te pido, Espíritu Santo, que allí donde está aquel oyente, tú le visites y te manifiestes a su vida de una manera gloriosa y especial como solo tú sabes y puedes hacerlo. Revela estas verdades diariamente, no solo en esta ocasión, sino diariamente en su vida. Que podamos ser llenos, Señor, llenos constantemente de tu Espíritu Santo, ser transformados, santificados, Señor, cimentados en tu palabra. Y que podamos comprender cada día la gran importancia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra dependencia, así como un niño pequeño depende de su padre, así nosotros dependemos de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Ven a nosotros, llénanos, domínanos, contrólanos, gobiérnanos y haz que nuestra vida sea una antorcha viva que arda con el fuego de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Amén. hermano, Aleluya. muchas gracias por compartirnos esta palabra, este mensaje muy, muy bonito que, bueno, nos ha ayudado también a nosotros a aprender nuevas cosas siempre. Amén. Siempre es bonito aprender más de la palabra del Señor. Bueno, a todos los que nos han estado acompañando, que Dios les siga bendiciendo. Y bueno, hermanos, que busquen del Espíritu Santo, busquen esos frutos, de dar un fruto, ¿no? Como estábamos hablando en este programa. Y bueno, creo que mi hermano David Luis Molano también tienes un canal también de YouTube, ¿no? Amén. Sí, amén, amén. Tengo un Ah, canal de YouTube, así que, precisamente como David Luis Molano, pueden encontrarlo y lo que comparto también es contenido que buscamos sea de bendición para las vidas así que que lo chequenlo consumen. a los que están escuchando Amén. para que también, bueno, también sea de bendición, un mensaje de bendición que antes estaba mirando también un poco. Y bueno, bueno, Madeline, ¿algo quieres decir? No, pues que bueno, seguimos adelante con nuevos episodios, nuevos invitados y bueno, alguien nos recomienda algún invitado que quieren que tengamos por aquí, pues escríbanos o tema y tal, pues preguntas, pues escríbanos, no duden. Y pues hermano, unas palabras también para despedirse. Amén. Agradecerles, hermano Brian y hermana Madeleine, por considerarme, por tenerme en cuenta. No dudé en hacerlo porque ya había visto el programa, sigo la obra en Dinamarca y me encantó desde el principio el programa. Les he felicitado de manera personal, sobre todo también por el programa en inglés, que me parece maravilloso. Y bueno, les animo para seguir adelante. Realmente ustedes quizás no dimensionan el impacto espiritual que esto está teniendo en muchas vidas. Así que muchas gracias, muchos saludos a toda la familia y espero en una próxima oportunidad acompañarles de nuevo. Justo antes de acabar, quería preguntar, hermano, ¿usted sabe hablar inglés?
Bueno, estamos en el proceso de aprenderlo, de perfeccionarlo. Me encanta el inglés. Nosotros aquí tenemos la Escuela Misionera de Idiomas aquí en Bogotá. Efectuamos servicios en inglés con nuestros jóvenes. Yo dirijo la alabanza en los servicios en inglés. Entonces, estamos esforzándonos por aprenderlo, por mejorarlo, perfeccionarlo, para poder precisamente seguir avanzando en la evangelización mundial en aquellos países de habla inglesa o que no necesariamente tienen habla inglesa, pero que el inglés también es un idioma fuerte. Así que bueno, allí estamos y bueno, quizás más adelante tal vez Ya más podamos. le invitamos en un episodio en inglés. Así que, bueno, muchachos, los que nos oyen, en la próxima semana estamos en inglés. Así que, bueno, que Dios les siga bendiciendo. Y bueno, Amén. muchas gracias una vez más a nuestro hermano David Luis Molano, Amén. amén, desde Colombia. Entonces, amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Amén.